Salve amigos, he vuelto, soy vuestro centurión online y hoy vuelvo con el mundo de la novela histórica, con una novela dedicada al mundo romano, escrita por el magnífico escritor y arqueólogo italiano Valerio Massimo Manfredi. Es El Imperio de los Dragones. Bueno, Valerio Máximo Manfredi, el autor, pues posiblemente lo conozcáis por muchas de sus novelas, como por ejemplo la trilogía que realizó sobre Alejandro Magno o una novela también muy interesante que es La Última Legión, que por desgracia fue adaptada al cine de una forma pues, bastante pésima, a pesar de que contaba con Colin Firth como protagonista y narraba pues cómo el último emperador romano pues prácticamente era el origen de lo que venía a ser el rey Arturo y Excalibur. En fin, el argumento de esta novela de Manfredi pues trata sobre el asedio de la ciudad de Edesa en Anatolia por las tropas persas. Era la lucha fratricida entre el imperio romano y el imperio persa sasánida. El emperador es traicionado por algunos de sus hombres y es entregado como prisionero al rey persa, el cual pues lo lleva como esclavo junto a su guarnición, a una pequeña guarnición y escolta que había salido a negociar con el emperador, con el rey persa, pues lo lleva de esclavo a unas minas, donde por desgracia el emperador Valeriano acaba falleciendo, pero algunos de sus hombres, como Quinto Metelo Áquila, consiguen escapar gracias a la ayuda de un comerciante indio y consiguen llegar a China, donde allí pues van a darse una serie de aventuras, amores, dramas, etcétera, que pues van a hacer una mezcla muy interesante de lo que es el mundo romano junto con el mundo chino. Bueno, esta novela es una de las mejores novelas que he leído de este autor, de Valerio Massimo Manfredi. Como comentaba en el argumento, pues trata entre la guerra entre el Imperio Romano y el Imperio Persa Sasánida. En este caso, pues nos tenemos que situar en el contexto histórico de esta novela. Tenemos que hablar del siglo III después de Cristo, sobre el año 260, más o menos, 260 después de Cristo. Este es el periodo conocido ya como la anarquía militar en el Imperio Romano. Había tenido un esplendor, pues sobre todo en el siglo anterior, con emperadores como Trajano, Antonino Pío o Marco Aurelio. Pero ya con la muerte de Septimio Severo, el marido de la famosa Julia Donna, por ejemplo, pues ya empieza a entrar en una auténtica decadencia en todos los sentidos, ya no solo militar, sino también institucional. Es un periodo en el que se alternan pues, diferentes emperadores en muy poco tiempo. Y sobre todo es la época en la que la frontera romana sufre un acoso muy importante por todo tipo de pueblos, tanto los bárbaros del norte como los persas por el este, como en las fronteras de África por las tribus bereberes, etcétera, que van pues minando el poderío de Roma y la cual pues se ve obligada en algunos casos a abandonar territorios como Dacia, lo que es la actual Rumanía, que fue conquistada por Trajano. Por otro lado está el imperio persa, sasánida en este caso, otro de los enemigos declarados del imperio romano. Pero bueno, los persas siempre han tenido pues, una lucha con los distintos pueblos occidentales, primero con los griegos y después ya con el imperio romano. En este caso, pues es una nueva dinastía. Anteriormente, pues estaban gobernando en lo que son las actuales tierras de Irak, Irán, etcétera, pues el imperio parto, heredero pues, de otro el imperio persa antiguo, el aqueménida, por ejemplo. Pues en este caso los partos son derrotados por una nueva dinastía comandada por Ardaser I, que consigue poco a poco pues, ir adueñándose de todos los territorios de ese antiguo imperio parto y crear una nueva dinastía conocida como la Sasánida, que va a estar gobernando pues hasta la llegada prácticamente pues de Mahoma. Es en el momento pues que los sucesores de Mahoma en el siglo VII después de Cristo consiguen derrotar a los sasánidas y se convierte en parte de lo que es el dominio musulmán de aquel periodo, abandonando ya pues esas doctrinas de Aura Mazda y todo por todos esos magos que existían en aquel periodo y se convierten al Islam. Pues en este caso es Sapor I el que pues consigue capturar al emperador romano Valeriano, el cual morirá posteriormente,
y lo que nos muestra es cómo pues, algunos de sus hombres que le acompañaban en esa comitiva que fue a realizar pues, un tratado de paz con los persas, pues fueron vendidos por algunos de sus propios compañeros que se habían quedado en la fortaleza de Edesa, en la actual Turquía, península de Anatolia, al sur de lo que es actualmente hoy Turquía. Y este personaje, el segundo del emperador en este caso, que según nos narra el libro, que era Quinto Cecilio Áquila, Quinto Metelo Cecilio Áquila, un nombre muy peculiar. Áquila, pues en latín significa águila, pues consigue pues, escapar junto con sus hombres gracias a otro esclavo que estaba allí en estas minas persas. Consiguen llegar a lo que es el Golfo Pérsico y gracias a la ayuda también de un comerciante indio, pues consiguen embarcarse y llegar hasta la mismísima China. Hay que afirmar pues, que realmente el Imperio Romano, el mundo romano, llegó a estar en contacto con los chinos, con el mundo chino en este caso. Hay muchos restos arqueológicos que se han mostrado, sobre todo a principios y mitad del siglo XX, que contrastan pues, que realmente Roma mantuvo contactos comerciales ya incluso desde la época del emperador Augusto con el mundo chino. Se intercambiaban productos de todo tipo, como vidrio, cerámica, incluso alfombras, al mundo chino, a cambio pues, sobre todo de seda y otros productos de lujo. ¿Qué ocurría? Pues que el Imperio Romano y la dinastía, en este caso Han, que es la que se va a relacionar pues, con estos personajes de la novela, pues tenían un elemento que impedía pues, la fluidez de ese comercio, que eran los persas, el Imperio persa, que estaba justo en medio de lo que viene a ser el mundo romano, el Imperio Romano y los territorios pertenecientes a China, en este caso. Y eso hacía pues que los productos se encarecieran o las caravanas que los trayeran fueran asaltadas constantemente por todo tipo pues de bandoleros, etcétera, que iban pues minando pues todo este comercio que había en aquel momento. Se ha encontrado, por ejemplo, en el delta del río Mekong, pues algunas evidencias de este comercio con sobre todo monedas romanas. O sea, imaginaros, estamos hablando pues de la antigüedad, donde no existían ni barcos de vapor, ni los barcos que tenemos hoy en día que navegan como máximo, por ejemplo, a 70 nudos. Estamos hablando de un tipo de navíos bastante primitivos que cruzaban, por ejemplo, el Mar Rojo y el Océano Índico hasta llegar a la mismísima China, llegar pues, prácticamente al Océano Pacífico, la verdad. Por lo tanto, imaginaros el mérito y el peligro, sobre todo, que tenían todo este tipo de navegación y de relaciones comerciales que existían en aquel periodo. Lo interesante de esta novela ya no solo es el nivel de aventuras, que realmente Valerio Massimo Manfredi en todas sus novelas hace que sean muy fluidas, muy entretenidas, no son nada densas ni aburridas, ni se meten algunos dramas que no tienen sentido, ni en tonterías que no vienen a cuento realmente. Hay que decirlo también que es muy comercial. Todas estas novelas que ha realizado, para ser adaptadas al cine, son magníficas. La verdad que con un buen director, con un presupuesto bastante decente, se pueden adaptar magníficamente al cine, ya sea a través de películas o de series, como por ejemplo la trilogía de Alejandro Magno, pues ya tendría que ser pues, películas pues, de un metraje pues, como el del Señor de los Anillos para poder hacerlas, o pues una serie con, por ejemplo, 3 o 4 temporadas donde se muestre pues, todo lo que fue aquel periodo. En este caso es muy interesante pues, ver ese contraste de la cultura romana que se mezcla con la china, sobre todo las técnicas de guerra que utilizan, porque hay algunos momentos en que esta pequeña guarnición romana, pues en el momento que llega a China, pues se convierte pues, en una especie de grupo mercenario que defiende, pues en este caso, por ejemplo, a este comerciante indio en sus relaciones con los chinos, y para defenderse pues utilizan, como es lógico, técnicas y tácticas de guerra romanas, como el famoso testudo o la tortuga, que hace pues que pues, los chinos, las tropas chinas, mercenarios chinos o incluso alguna especie de ninja que aparecen en la novela se sorprendan y no sepan cómo atacar y cómo luchar contra los romanos y acaben pereciendo en sus batallas.
Luego hay una especie de lucha, como si fuera una especie de foro romano, de circo romano, donde luchan contra unos expertos guerreros chinos, etcétera, que bueno, ya eso cuando, si no lo habéis leído, pues no quiero desvelar ni hacer grandes spoilers, pero vamos, que están muy interesantes las luchas. Luego también las relaciones, el contraste de cómo son las costumbres entre el mundo romano, el mundo chino, e incluso pues llega a haber un momento de relaciones amorosas entre el personaje y una joven china que le va a ayudar, le va a acompañar en sus aventuras en este mundo chino, pero él realmente va a querer volver a Roma y sobre todo a lo que es la ciudad de Edesa y vengar a su emperador y en este caso poner orden y ajusticiar a todos aquellos que formaban parte de ese complot que vendió a su emperador y sobre todo a él y al resto de sus hombres que han estado pasando pues, todo tipo de pericias y peligros. Bueno, esta no va a ser mi última novela sobre el mundo histórico y sobre todo el mundo romano, por lo tanto próximamente volveré y posiblemente la próxima reseña que haga sobre una novela histórica y del mundo romano sea la famosa Yo Claudio de Robert Grace. Bueno, como siempre, si os gustan mis críticas y mis reseñas, pues nada, darle al like, como os decís siempre, y suscribiros. Y muchas gracias siempre por vuestra atención y vuestra paciencia por aguantar a este humilde cronista online que tenéis aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.